Hola, ¿qué tal? Yo les voy a exponer acerca del concurso mercantil. Soy uno de los integrantes de Emprendedores Comerciantes. Los subtemas o temas que vamos a tocar va a ser en relación con la separación de los bienes que se encuentran en posesión del comerciante, la relación con la actuación del comerciante en otros juicios y la relación con los actos en fraude de acreedores. Otro de los subtemas se tocará es la relación con la administración de la empresa del comerciante. Otro sería la relación con las obligaciones del comerciante, el reconocimiento de los créditos, la graduación de los créditos y también la etapa de conciliación, la etapa de quiebra y la terminación del concurso mercantil. A continuación les diré o les mencionaré lo que es el concurso mercantil. Dice que el concurso mercantil es el recurso legal al cual van a acudir las empresas para poder salvar sus negocios, ya que cuando el peso de sus adeudos es demasiado y estas no pueden, se les es imposible seguir con la corriente de los pagos, entran a este concurso mercantil para así poder salvar la empresa, y ya que a los acreedores o deudores les interesa más la empresa viva a que ésta deje de funcionar. El primer tema a tocar será ¿qué tiene que ver el concurso mercantil en la relación con la separación de los bienes que se encuentran en posesión del comerciante? La separación de los bienes que se encuentran en posesión del comerciante, según el artículo 70, dice que los bienes en posesión del comerciante que sean identificables, cuya propiedad no se le hubiere transferido por título legal y definitivo e irrevocable, podrá ser separado por sus legítimos titulares. El juez del concurso mercantil que esté siguiendo este juicio será el competente para poder conocer de la acción de la separación de ellos. Dice que podrán separarse de la masa de los bienes que se encuentran de las situaciones siguientes o en cualquier otra naturaleza análoga. El artículo 71 en la fracción primera nos dice que los que pueden ser reivindicados o con arreglo de las leyes. La fracción segunda nos dice que todos aquellos inmuebles vendidos al comerciante no pagados por este. La fracción tercera nos dice que los muebles adquiridos al contacto, si el comerciante no los hubiere pagado en su totalidad del precio a tiempo de su declaración. La fracción cuarta nos dice que los títulos de valor de cualquier clase emitidos a favor del comerciante o que éste haya endosado a favor de este. Por otro lado, el artículo 72 nos dice que en lo relativo y la existencia de la identidad de los bienes cuya separación se pida, tendrá en su contra lo siguiente. En la fracción primera nos dice que las acciones de separación solo procederán cuando los bienes estén en posesión del comerciante, desde el momento de la declaración del concurso mercantil. En la fracción segunda dice que si los bienes perecieren después de la declaración de un concurso mercantil y estuvieran asegurados, el separatista tendrá el derecho a obtener el pago de la indemnización y recibiere o bien subrogarse en los derechos para poder reclamarla. A continuación hablaremos de la relación con la actuación del comerciante en otros juicios. El artículo 84 nos habla que las acciones promovidas y los juicios seguidos por el comerciante y las promovidas y los seguidos contra de él y estas que se encuentren en un trámite al dictarse la sentencia del concurso mercantil que tenga un contenido patrimonial no se podrán acumular al concurso mercantil, sino estas se seguirán por el comerciante bajo la vigilancia del conciliador, para lo cual el comerciante debe informar al conciliador de la existencia de dichos procedimientos al día siguiente de que se haga su conocimiento la designación de este. No obstante, por lo previsto en el párrafo anterior, el conciliador podrá sustituir al comerciante en el caso previsto en el artículo 81 de esta ley. El artículo 85 intervendrá el conciliador. En ningún caso podrá sustituir al comerciante en los juicios relativos exclusivamente a bienes o derechos cuya administración o disposición concede en los términos del artículo 179 de esta ley. El artículo 73 nos dice que la separación estará subordinada a que el separatista dé cumplimiento previo a las obligaciones que con motivo de los bienes tuviese.
En los casos de la separación por parte del enajenante que hubiere recibido parte del precio y la separación estará condicionada a la devolución previa de la parte del precio recibido. Dice que el vendedor y los demás separatistas tienen la obligación previa de reintegrar todo aquello que se hubiere pagado o se adeude por derechos fiscales, por transporte, por la comisión, por gastos de conservación de los bienes. El siguiente tema, el cual tocaré, es la relación con los actos de los fraudes de acreedores. El artículo 113 nos dice que serán ineficientes frente a la masa de todos los actos de fraude de acreedores, aquellos actos en fraude de acreedores los que el comerciante haya hecho antes de la declaración del concurso mercantil, defraudando a sabiendas a los acreedores si el tercero que intervino en este acto tenía un conocimiento de este fraude. Este último requisito no será necesario en los actos de carácter gratuito. El artículo 114 nos dice que son actos de fraude de acreedores los siguientes, siempre que se hayan llevado a cabo a partir de la fecha de retroacción. Los actos a título gratuito, los actos y enajenaciones en los que el comerciante pague una contraprestación de valor notoriamente superior o reciba una contraprestación. El siguiente tema que tocaré es en relación con las obligaciones del comerciante. El artículo 4 nos dice que las personas que accidentalmente, con o sin establecimiento fijo, hagan alguna operación de comercio, aunque no son en derecho comerciantes, quedan sin embargo sujetas por ella a las leyes mercantiles. El artículo 16 nos dice que todos comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados, fracción primera, a la publicación por el medio de la empresa de la calidad mercantil con sus circunstancias esenciales y en su oportunidad, de modificar las que ellas quieran. La fracción segunda nos dice que la inscripción en el registro público del comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerlo notorios. En la fracción tercera dice que al mantener un sistema de contabilidad conforme al artículo 33, y la fracción cuarta a la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante. El tema del cual les hablaré es de la administración de la empresa del comerciante. El artículo 74 nos dice que la persona encargada de la administración de la empresa durante la etapa de la conciliación, donde la etapa de la conciliación y la administración de la empresa corresponden al comerciante, salvo a lo dispuesto en el artículo 81 de esta ley. El artículo 75 nos dice que la obligación del comerciante es de continuar en la administración y tener facultad del conciliador respecto de esto. Cuando el comerciante continúe con la administración de su empresa, efectuará las declaraciones ordinarias, incluyendo los gastos indispensables para ellas, y el conciliador vigilará la contabilidad y todas las operaciones que realice el comerciante. Dice que el conciliador, bajo su misma estricta responsabilidad, pondrá a abstenerse de solicitar la opinión de los interventores para la enajenación de un bien en aquellos casos en que éste sea perecedero o considere que pueda estar expuesto a un gravamen de disminución de su precio. En cuanto el conciliador tenga la administración de la empresa del comerciante, este debe realizar las gestiones necesarias para identificar los bienes de la propiedad del comerciante declarado en el concurso mercantil que se encuentre en posesión de los terceros. El conciliador y el comerciante deberán considerar la conveniencia de conservar la empresa en operación. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando así se convenga para evitar el crecimiento del pasivo o del deterioro de la masa, el conciliador previa opinión de los interventores podrá solicitar al juez que ordene el cierre de la empresa. Les diré que es el concurso mercantil. Dice que es el procedimiento que permite a las empresas salir de una crisis de deuda con el propósito de causar los mínimos daños a los empleados, a los proveedores, a los clientes y a otras empresas. El concurso mercantil es la denominación
que la ley mexicana otorga al proceso judicial, que se le conoce comúnmente, o lo podemos escuchar como quiebra, como bancarrota o como insolvencia de una empresa. Entonces se le llama concurso al procedimiento en donde deben comparecer todos los acreedores del comerciante para poder reclamar los derechos que serán pagados conforme a una serie de reglas que la propia ley establece. En caso de que las personas que no son comerciantes, existen procedimientos análogos y regulados en los códigos civiles de cada estado. Por eso en México la ley de concurso mercantil señala que su principal objetivo es conservar las compañías y evitar el incumplimiento generalizado de las obligaciones del pago y que estos pongan en riesgo la habitabilidad o la viabilidad de las mismas y de los demás con las que mantenga una relación de negocios. El siguiente tema a abordar sería del reconocimiento de los créditos. El artículo 120 nos dice que para el desempeño de las funciones que le atribuye a este título, el conciliador permanecerá en su cargo con independencia de que la etapa de conciliación se dé por terminada dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia del concurso mercantil en el diario oficial. El conciliador deberá presentar al juez una lista provisional de los créditos a cargo del comerciante en el formato que al efecto determine el instituto. El artículo 122 nos dice que los acreedores podrán solicitar el reconocimiento de sus créditos, fracción primera, dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la sentencia del concurso mercantil en el diario oficial de la Federación. Eso quiere decir que después de que se publique la sentencia del concurso mercantil en el diario oficial, tendrán 20 días naturales para que ellos puedan solicitar el reconocimiento de dichos créditos. La fracción segunda dice que dentro del plazo para formular objeciones a la lista provisional a que se refiere el artículo 129 de esta ley, y la fracción tercera dice que dentro del plazo para la interposición del concurso de apelación a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Transcurrido el plazo de la fracción tercera, no podrá exigirse un reconocimiento de crédito alguno. Eso quiere decir que si el plazo que ya se había mencionado anteriormente se llega a vencer, no se podrá reconocer posteriormente otro crédito alguno. En el caso de créditos colectivos, para poder presentar su solicitud de reconocimiento del crédito, bastará que el representante de común acuerdo con los acreedores comparezca ante el conciliador o síndico a solicitar el reconocimiento respectivo. Para cualquier acreedor del crédito colectivo, estará habilitado para comparecer de una manera individual para que éste pueda solicitar el reconocimiento del crédito respectivo al último supuesto. Se deducirá dicho crédito en el monto reconocido e individual al acreedor. El monto de los créditos fiscales podrá determinarse en cualquier momento conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. El conciliador debe de acompañar a las listas de reconocimiento de créditos todos los créditos fiscales que sean notificados al comerciante por las autoridades fiscales con el señalamiento, en su caso, a quien dichas autoridades podrían continuar con los procedimientos de comprobación de que correspondan. Las solicitudes y de reconocimiento de los créditos deberán representarse al conciliador y contener los siguientes requisitos. La fracción primera dice que debe de contener el nombre completo y el domicilio del acreedor. La fracción segunda nos dice que debe de contener la cuantía del crédito que se estime tener en contra y en su caso a favor del comerciante. En la fracción tercera nos dice que las garantías y condiciones, términos y otras características del crédito, y entre ellas tipo de documento que evidencie el crédito. En la fracción cuarta dice que el grado y la prelación que el juicio del solicitante y de conformidad con lo dispuesto ante la ley que corresponde al crédito cuyo reconocimiento se solicita.
tema a abordar sería la prelación de créditos. Como prelación de créditos entendemos que es el conjunto de normas que determinan la manera y el orden en que deben pagarse a varios acreedores de un deudor. Para esta de la prelación encontramos que existen 4 clases. Créditos de primera clase que en ellos entran los alimentos debidos a los menores, los gastos de administración causados en los trámites de acuerdo a la reorganización y liquidación judicial, los salarios y sueldos de todas las prestaciones o indemnizaciones provenientes del contrato de trabajo. Los créditos de segunda clase dice que son los del posadero sobre los efectos del deudor, los del transportador sobre los objetos transportados, por los que se debe por acarreo, por expensas y daños. El transportador y sus agentes o dependientes podrán retener los objetos. Los créditos de tercera clase lo son como la hipoteca, que hace efectiva sobre el inmueble que a esta con el efecto del gravamen. Sin embargo, la ley permite que a un mismo inmueble sea gravado con varias hipotecas, dando origen a las hipotecas de primer grado, segundo grado y así en forma sucesiva. Los créditos de cuarta clase, también llamados quirográficos o balistas, no gozan de preferencia alguna. Comprende de todos los que no estén incluidos en las 4 primeras clases y los saldos no alcanzados a cubrir con los bienes afectados de los créditos de segunda y tercera clase. El artículo 135 nos dice que van a ser en contra de la sentencia de reconocimiento, de graduación y prelación de créditos procede el recurso de apelación. Dicho recurso únicamente se admitirá en efecto devolutivo. El artículo 137 dice que el recurso de apelación debe imponerse ante el propio juez dentro de los 9 días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación de la sentencia de reconocimiento y graduación y prelación de los créditos. A continuación, el siguiente tema a tratar sería la etapa de conciliación, ya que el concurso mercantil consta de 2 etapas, lo que es la etapa de conciliación, la etapa de quiebra, que serían las que vamos a hablar a continuación. El artículo 145 dice que la etapa de conciliación tendrá una duración de 185 días naturales, contados a partir del día en el que se haga la última publicación en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia del concurso mercantil. El conciliador o los acreedores reconocidos que representen más del 50% del monto total de los créditos reconocidos podrán solicitar al juez una prórroga de hasta 90 días naturales contados a partir de la fecha en que concluya el plazo. En ningún caso, el plazo de esta etapa de la conciliación se prorrogará y podrá exceder de los 365 días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiere realizado la última publicación de la sentencia en el concurso mercantil en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 146 establece que dentro de los 5 días siguientes a que se reciba la notificación de la sentencia del concurso mercantil, el instituto debe designar, conforme al procedimiento aleatorio y previamente establecido, un conciliador para el desempeño de las funciones previstas en esta ley, salvo que ya se esté en alguna de las situaciones previstas del artículo 147. El artículo 148 nos dice que el conciliador procurará que el comerciante y sus acreedores reconocidos lleguen a un convenio en términos de esta. El artículo 150 nos dice que el conciliador podrá solicitar al juez la terminación anticipada de la etapa de conciliación cuando considere la falta de disposición del comerciante o de sus acreedores para suscribir un convenio en términos de esta ley o la imposibilidad de hacerlo. Al concluir la etapa de conciliación vendría lo que es la etapa de quiebra. Dice que el artículo 167 nos dice que el comerciante en concurso mercantil será declarado en estado de quiebra cuando cumpla las siguientes generalidades que debe de tener. Una de ellas, que el propósito del comerciante, el propio comerciante solicite el estado de quiebra.
2. Que transcurra el término para la conciliación y sus prórrogas se hubieran concedido sin que se someta al juez para su aprobación o un convenio en términos de lo previsto por la ley. El conciliador solicite la declaración de quiebra y el juez lo conceda en los términos previstos en el artículo 150 de la ley. El artículo 169 nos dice que la sentencia de declaración de quiebra debe contener los siguientes requisitos. 1. Que se diga que la declaración de que se suspende la capacidad de ejercicio, la del comerciante, sobre los bienes y derechos que integran la dicha masa. La orden del comerciante, sus administradores, sus gerentes y dependientes de entregar al síndico la posesión y administración de los bienes y derechos que integran la masa. 3. La orden a las personas que tengan en su posesión bienes del comerciante, salvo los que estén en efecto en ejecución de una sentencia ejecutoria para el cumplimiento de las obligaciones anteriores del concurso mercantil de entregarlos al síndico.